los ponentes para que concluyan. En síntesis, habría que señalar un apunte muy breve. Creemos que el problema que está en el fondo de este debate se llama la toma del poder. La toma del poder. Y ocurre que a esto materialmente no se alude con frecuencia. Para la toma del poder se requiere organización de una fuerza específica capaz de avanzar hacia ese objetivo. Aquí se ha dicho, por ejemplo, que la fuerza llamada a cumplir con ese requisito son los partidos políticos. Discrepamos de esa posición. Aquí no hay partidos políticos dispuestos para la toma de un poder más allá de quienes ejercen hoy el poder y pugnan por mantenerlo. Del lado llamado opositor no hay vocación de poder real, concreto, activo. En segundo lugar, hay gente, y aquí hemos escuchado esos discursos, que piensan o pueden pensar en toma del poder como cuestión inmediata, mecánica o mágica. No hay toma del poder inmediata, mecánica ni mágica. No ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Esa magia no existe como tal. Entonces, creo que hay una necesidad de volver al punto 1 de esta intervención, que se llama la organización. La gente no quiere esta palabra, quiere una salida ya, inmediata. Y eso no hay. El ya nos acompaña hace 204 años, desde el 19 de abril de 1810, es el ya. Ya se va en Parán. Y muchos quieren que ya se vaya el señor Maduro. Es el mismo ya. ¿Para qué nos ha servido? Para darle continuación al mismo programa establecido en 1810. Y no estoy de acuerdo con el discurso según el cual el libertador, el señor libertador, estaría hoy haciendo una historia semejante a la del año 11. Si algo hay que revisar, es este señor libertador, que tanto pesa en la conciencia de los venezolanos, porque no hemos logrado hacer una política o una historia distinta, la que nos corresponde como actores de este tiempo. Basta ya de libertador, basta ya de libertador. Vamos a hacer la historia que tenemos que hacer nosotros. Digamos que o el libertador o los libertadores ya hicieron su historia. Hagamos ahora la historia que nos corresponde a nosotros. Y en última instancia, y deviene de esto, mis queridos amigos, hay que comenzar. Aquí se dice, por ejemplo, movimiento, no. Porque eso lleva tiempo. Uno de los intervinientes dijo, es que no hay tiempo para eso. Señores, no hay tiempo para eso. Y volvemos a la magia. Vamos a sacar a esta llamada revolución con todos los poderes, con todo el capital, con todas las conexiones internacionales, con la conexión Cuba, o la conexión China, o la conexión Rusia, o la conexión iraní, o la conexión Mercosur, o para ustedes contar, las vamos a sacar así porque mágicamente lo decidimos, sin ningún aporte mío, tuyo y del otro. Queremos la magia de alguien, o de unos políticos,
o de otros. Yo simplemente me dedico a hacer mini cursos. Señores, creo que esta política de este momento es altamente difícil porque reclama, ante todo y sobre todo, nuestra participación directa, concreta. Y, finalmente digo, lo que creo más militante en la equivocación y en la confusión es en seguir creyendo, diría alguien, por Dios, que aquí hay el tal Estado de Derecho. Yo creo que mientras no nos arranquemos el tal Estado de Derecho, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Porque toda la gente me dice el artículo tal, y el artículo tal, y el artículo tal. ¿Hasta cuándo artículos, señores? ¿Hasta cuándo artículos? Finalmente, ahora sí. No es que estemos haciendo una reverencia o un culto a la violencia. Lo que hemos dicho en muchas oportunidades es que en 8.000 años de historia la violencia nos tiene en el punto del día de hoy. Véase Ucrania, véase el Medio Oriente hoy, o véase cualquier otra latitud. Alimentar la violencia. El movimiento de movimientos no alimenta la violencia, alimenta la fuerza social. La fuerza social, que creemos que es la máxima institución de una sociedad. Esa fuerza social aquí no ha existido, aquí no se ha organizado. El señor Bolívar, o el señor Páez, o el señor Guzmán, o el señor Castro, o el señor Gómez, fueron caudillos no de la fuerza social, sino caudillos de sus intereses, en cada momento y en cada caso. Pues bien, la otra historia implica la participación consciente, orgánica, del colectivo social como nueva entidad o sujeto de la historia. El profesor Aguana responde. Bien. Yo espero haber estado hablando el mismo español que todo el mundo aquí, ¿no? Cuando indiqué el tema constituyente, creo que dejé claro, bien claro, Bernardo, que el tema era sin el CNE. Y expliqué por qué. Con lo cual, volver otra vez a esa coletilla de que si vamos al CNE y nos van a robar, y nos van a robar, y nos van a robar, por eso es que indiqué el tema del poder originario, del cual todos somos, independientemente de que exista o no en la Constitución, del cual somos poseedores, es decir, somos los propietarios, y el conserje nos pone las reglas, las ponemos nosotros. ¿Ok? Eso vamos a empezar a aclarar ese tema. Y en términos de el asumir la responsabilidad, asumimos la difusión y la implementación de este proyecto. Este proyecto yo lo compré cuando me lo mostraron. Lo compré y se lo empecé a vender a diferentes grupos políticos y ONGs en todo el país, y lamentablemente no lo aceptaron. Pues. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, esa no era la agenda de los partidos políticos. Entonces, bueno, perfecto, decidimos, el grupo del Táchira y mi persona, que soy el único que no es del Táchira, recorrer el país con esto. Y empezamos la semana pasada. Eso lo hemos estado poniendo en las redes y hemos empezado a aglutinar gente. Es decir, estoy haciendo una labor militante de establecer esto. Puede ser que esto tenga muchos errores, puede ser que, bueno, esto simplemente es una propuesta. Un papel de trabajo, un borrador. El que la compra le pone cosas y le quita cosas. La intención es de que aquí es donde nosotros pensamos que está la salida del país. ¿Por qué pensamos que ahí está la salida del país? Solo hay 4 maneras de salir de la situación actual. La primera, la renuncia a Maduro. Es estúpido, como lo dijo. Exacto, es estúpido. Eso solo depende del señor Maduro. A menos de que los militares lo pongan atrás y se pongan atrás y le digan hasta que salga alguien la cual aceptó.
Y por otro lado está el revocatorio, que solamente aplica al funcionario. Nos quedan todos los poderes públicos. La intención es salir de todo el sistema completo que rodea al funcionario. El otro es golpe de Estado, no depende de nosotros, eso depende de los militares. Es decir, nosotros, yo he recibido, creo que va ya la tercera presentación acerca de la situación real de las Fuerzas Armadas, y todos apuntan de que no es posible. Así es, creo que el coronel está mucho mejor enterado que yo acerca de ese tema. La única, y en eso me respalda el padre Ugalde para que usted sepa, ¿ok? Fue una cosa que me quedé frío cuando el padre Ugalde escribió que, señores, con que vamos a tener que llegar a una constituyente. Bueno, perfecto. Si el padre Ugalde lo dice, vamos por Dios y con la Virgen del Valle. Entonces la constituyente para nosotros es la única que depende de la población. Entonces tenemos que explicarle para qué es eso. Yo les explico aquí para qué es eso. Es decir, no yo, la gente del Táchira, estos son los gochos del Táchira. Entonces, simplemente está allí en la propuesta constituyente, la pueden bajar, la pueden escribir, pueden decir lo que ustedes deseen y se modifica. De hecho, ya se ha modificado. Este es un libro que ya tiene, creo que ya, y no se impreso. Pero aquí hubo una gente que pagó un tiraje de 2.000 libros de esto y los pagó por su bolsillo. Es decir, no es que estamos hablando paja, estamos hablando algo que es concreto. Es decir, de aquí nos paramos a militar en algo. Un poco como lo que decía el profesor Blanco Muñoz en el sentido de movimiento. O sea, no es suficiente compararse aquí y decir que vamos a hacer movimiento. Tienes que hacerlo militantemente. Yo vengo aquí de una reunión con los líderes de Caracas. Y los líderes de Caracas, algunos están de acuerdo con esto, otros no están de acuerdo con esto. Ahorita estaban discutiendo con Pablo Medina ¿cómo se llama? En el Colegio de Ingenieros, un posible paro que está llamando Pablo Medina. ¿Por qué? Para, digamos, entrar en una situación de crisis, para caer todavía en la ilusión lamentable de que aquí pueda haber un alboroto social que incluya a los militares, que de alguna manera van a caer del cielo a tumbar el gobierno. Por Dios. O sea, eso es lo que yo creo que es completamente irracional. Si nosotros vamos a ir a un proceso en el cual debemos cambiar a la única cosa, escúchenlo bien, y esto dicho por los propios militares internos del régimen, a la única cosa que le tienen terror dentro del régimen es una constituyente. Dígalo usted. Lo único que tienen terror es que nosotros nos organicemos para hacer esta vaina. Si lo hacemos, entonces, bueno, el gobierno necesariamente tendrá que correr o que encaramarse. Entonces, eso es una situación. Y por último, quería decir lo siguiente. La situación va por el canal, la organización, que lo que estamos haciendo. De hecho, yo me he reunido ya con 2 partidos políticos en relación a este tema. Uno de ellos es Voluntad Popular. A toda la gente de Voluntad Popular le hicimos una presentación. No se le hice yo, se le hizo el doctor Enrique Colmenares Finol. Y yo contesté varias de las preguntas. Ahora, ellos tienen una salida, una versión diferente de la constituyente, que no es la nuestra. Pero sin embargo están contestes, todavía tenemos que incorporar cosas. Me extrañó muchísimo haber oído esta mañana que me dice la gente del Táchira que los llamó la gente del MDL, el amigo Poncel. Caramba, qué bueno. Y habrán otras personas que irán uniéndose. Y no solamente aquí en Caracas. Aquí en Caracas es lo menos donde se habla de esto. Donde se está hablando de esto en el interior. En el interior. Entonces, bueno, lo que nos falta a nosotros es organizarnos. Que eso es básicamente lo que nosotros debemos hacer. Entonces, la situación política del país va en un canal muy rápido. Un poco de decir que la cosa está de a toque, viene la gente, viene el golpe, viene no sé qué cosa. Bueno, nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo a la velocidad que podemos hacer con los recursos que tenemos. Y bueno, Dios dirá lo demás. Es posible que venga un movimiento, como dice el general Herminio, si pase eso, bueno, pasa. O sea, ya veremos en ese momento cómo aterrizaremos este asunto. Pero lo cierto es de que si nosotros no nos movemos militantemente, es decir, de aquí pararnos a reunirnos con la gente, hacer cosas, establecer reuniones, convencerlos,
Yo no sé si nosotros hemos convencido o no a la Cátedra Pío Tamayo de este proyecto, pero lo que sí les digo es de que a nosotros, aquí los que estamos aquí sentados, no es que tenemos que convencer a la gente que está en esos barrios, tenemos que a eso. Eso es una pregunta. Entonces, bueno. ¿Quién le hizo la exposición sobre el decreto? Juan Carlos Sosa, Bueno, Apurua, responde. eso me lo voy a reservar. Eso me lo voy a reservar. Bueno, yo básicamente parto de la base de que es lo correcto es lo correcto. O sea, lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Tenemos unos criminales en el poder, lo correcto es desobedecerlos. Lo correcto es rebelarnos ante esos criminales. Esa es mi premisa mayor. Que hay una cantidad de obstáculos, evidentemente los hay, pero siempre los ha habido en la historia. Cuando Rosa Parks se montó en un autobús y decidió no sentarse atrás, sino sentarse adelante, bueno, ella fue una persona individual que hizo en ese momento lo correcto. Yo no me siento atrás, yo me siento adelante, punto. Hizo lo que tenía que hacer. Y eso disparó una cantidad de cosas que estaban por detrás y que eventualmente llevaron a que el presidente de los Estados Unidos sea Barack Obama. Muchas de las cosas que creemos que son imposibles están allí ya y se han visto. Cuando se empezaron a organizar las guarimbas, en reacción en cadena, comenzaron a activarse una cantidad de procesos interesantísimos, que básicamente lo que les faltaba era lo que dice el profesor Blanco Muñoz: organización, es cierto, estructura, una estrategia clara. Eso siempre es lo que ha faltado. Pero yo no creo que estemos hablando de algo mágico cuando es algo que está en el corazón de tanta gente durante tanto tiempo. El tema es, yo no creo que tampoco haya que convencer a nadie de eso, de que estamos viviendo mal, de que en los barrios los cadáveres pasan 5 días tirados ahí y nadie los recoge. Eso es día a día de todo el mundo. Ahí no hay que convencer a nadie. Lo que se necesita es en la sociedad que surja un grupo lo suficientemente decidido que marque una pauta y establezca un liderazgo con organización y estructura. Estamos totalmente convencidos de eso, por supuesto que sí. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, efectivamente, recorrer el país, reclutar quiénes son los líderes, organizar, ver cómo nos montamos todos en ese autobús y comenzar entonces a plantear acciones, sí, de desconocimiento de la autoridad. ¿Cómo hacerlo? Hay muchísimas formas de hacerlo. Y todas se han comprobado que funcionan en su específica magnitud cuando se han activado. No solamente en Venezuela, en muchas otras partes del mundo. Es básicamente partir, vuelvo y repito, de lo correcto. Yo creo que en el momento en que todos partamos de esa base, que no tenemos por qué calarnos más esto, ni un segundo más, y no es, vuelvo y repito, algo mágico ni algo inmediato, no quiero sonar como que eso es lo que estoy pretendiendo, pero igualmente yo no pretendo algo mágico y algo milagroso si se meten unos delincuentes en mi casa. Yo hago lo que tengo que hacer para que esos delincuentes no se salgan con la suya. Y entonces las cosas van sucediendo. Pero lo que nos ha faltado es esa convicción en el momento en que efectivamente la sociedad civil le delegó a unos partidos políticos que son cascarones vacíos la responsabilidad de resolver la crisis. Pero cuando la sociedad civil se organizó, se lograron cosas importantísimas. Y yo creo que esa sociedad civil, como decía antes, está allí, está dispersa, hay que organizarla y ese es el reto. Lo que pienso es que no tenemos demasiado tiempo. Yo sí parto de la base que hay mucha conciencia sobre estas cosas, pero hay demasiada dispersión en esa conciencia porque ha faltado un liderazgo. Entonces lo que hay que estructurar es ese liderazgo que le dé la voz a esa conciencia para que la articule y le dé confianza de manifestarse, porque todo esto lo sentimos todos, pero a la hora de expresarlo a mucha gente le da miedo porque sale entonces esta diciendo esta cosa y este el otro, y como son los que están legitimados a nivel internacional, la gente simplemente dice, bueno, eso es lo que hay que hacer y por ahí nos vamos. Pero cuando uno conoce lo que está detrás de eso, se da cuenta que es muy vacío, es muchas luces y colores y mucha rimbombancia y en el fondo son cascarones vacíos, literalmente. Entonces sí pienso que el reto está en hacer ese recorrido que decía Luis Manuel muy acertadamente, hacer un recorrido por el país,
de forma militante, hay que hacer el trabajo, pero eso, reclutar a los venezolanos que estén en la disposición de asumir ciertos liderazgos en este sentido, para coordinar esto que tenemos que hacer, que es lo correcto. Militares, efectivamente eso es un mundo, yo no soy militar aquí, pero aquí hay unos militares presentes, militares además de una trayectoria impecable, que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento de causa de lo que está pasando adentro, y son un reflejo afuera, hoy en día, de mucho de lo que está sucediendo adentro. Yo no creo que tampoco tengan una bola de cristal, pero sí tienen un termómetro y palpan la realidad, y además es un tema de sentido común. Los militares son venezolanos como todos nosotros y tienen los mismos padecimientos que tenemos todos nosotros, porque no todos están metidos en una chamba, no todos se están robando los miles de millones que se están robando, no todos están en eso, muchos están mal y viviendo además lo indignante de tener que salir a la calle y que los escupan y que los insulten y que les digan mil cosas, empezando por sus propias familias civiles. Es una realidad, pero también ellos necesitan un liderazgo y necesitan una confianza. Decía ¿cómo que se llama él? Domingo Alberto. Decía Domingo Alberto que los militares no necesitan a los civiles. Sí los necesitan, igual que los civiles necesitan a los militares, porque un gobierno militar per se, que toma el poder de forma totalitaria, no se puede sostener en este mundo que vivimos. No habría gobernabilidad, y ellos lo saben, aparte que no tienen la vocación de poder. Tienen la vocación de hacer lo correcto, pero no tienen la vocación de poder político, por lo menos los institucionales, por lo menos lo que yo creo, por lo que he visto de los militares con los que uno ha tenido la fortuna de conversar. Personas como cualquiera de nosotros, igual, con las mismas preocupaciones. Entonces yo lo que creo es que sí se necesita un poder político que no existe todavía en la palestra pública, que represente esta voz, una nueva oposición política de verdad, pero de verdad oposición, que se confronte el problema y no que se vuelva copartícipe del mismo, que es lo que hemos sufrido hasta ahora. Y en ese momento entonces habrá la confianza de hacer el gran equipo, que pienso yo que podemos hacer, que es el equipo de venezolanos, unos militares, otros civiles, pero venezolanos al fin, haciendo lo correcto, que es rescatando la soberanía del país, sacando a los secuestradores del poder y simplemente restableciendo una situación decente, pues, en donde se pueda vivir decentemente en el país. Esa es toda la historia. Que fácil, obviamente no es. Si fuera fácil ya se hubiera hecho. Pero yo creo que ya tenemos 16 años de experiencias. Y entonces lo que hemos vivido estos 16 años, podemos recoger las cosas positivas, desechar las negativas, y como dice el profesor Agustín Blanco Muñoz, asumir el reto de la historia con originalidad. Vamos a ser originales en la solución del problema, no remontarnos a hace 200 años. Yo creo que tenemos suficientes cabezas como para poder plantear esas soluciones originales, pero hay que plantear la cosa desde el problema de verdad, y por lo tanto es la solución de verdad, que es muy sencilla, como decía antes, es hacer lo correcto. Si se meten unos violadores en mi casa, lo correcto es que yo los saque a patadas, como sea, pero los saco, porque si no se violan a mi esposa, se violan a mis hijos y me matan después, tan simple como eso. Entonces yo hago lo correcto, así sea difícil, así me esté arriesgando a la vida, así sea lo que sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer, punto. Entonces yo parto de esa lógica. Todo en mi vida, además, ha sido consecuente con esa lógica. O sea que no estoy hablando paja, yo todo lo que digo lo he hecho. Entonces esto lo creo desde lo más fondo de mi corazón. Entonces pienso, vuelvo y repito, que es ubicar en el país, y ya creo que como una punta de iceberg han surgido personas extraordinarias que estarían dispuestas a una cosa como esta, empezando por el movimiento estudiantil, que ha dado un ejemplo de heroísmo impecable, y que efectivamente si hubiese tenido la voz en el sector político, esto que comenzó en enero de este año no se hubiera parado, porque se paró precisamente por el cortocircuito que hubo entre ese espíritu que había de libertad en la calle y la interpretación que se le dio en el ámbito político, y cómo lo neutralizaron y lo descabezaron, y lo volvieron nada entre comillas, porque sigue ahí. Lo que pasa está latente, hay que darle vida otra vez
pero vida con la interpretación política correcta. Y entonces ahí el mundo nos va a aplaudir, porque es verdad, tenemos a los chinos, a los rusos, a los iraníes, a los cubanos en contra, pero también tenemos muchos aliados importantes. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África, en el Medio Oriente, tenemos aliados importantísimos que también estarían dispuestos a apoyarnos si hacemos las cosas que se tienen que hacer. El tema del Estado, el tema del petróleo, todas esas cosas tienen solución perfectamente factible. Y países petroleros no todos están en negro. Texas es un estado que produce más petróleo que Venezuela. Y ahí está Texas. Ahí está Noruega. Ahí está la misma Alaska. Ahí están tantos países que sí tienen. Colombia ahorita. Bueno, Colombia tiene sus propios problemas, pero hay muchos países petroleros que están haciendo las cosas bien. Dubái, algunos Emiratos Árabes Unidos han hecho cosas importantísimas desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo estructural de sus países. Entonces,